Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Deporte paralímpico. En Europa, la condición de discapacidad se reconoció como una realidad social desde 1948, a través del trabajo de los ingleses Ludwig Guttmann y Charlie Atkinson, pioneros en el uso del deporte como un medio para la rehabilitación y la inclusión social de los soldados que habían sido víctimas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces nació el Movimiento Paralímpico Universal. En 1960 se llevaron a cabo las primeras Paralimpiadas y desde ese año se celebran cada 4 años. Los Juegos Paralímpicos cuentan con 11 categorías. Hay categorías para las personas con limitaciones físicas, hipertrofia muscular, discapacidad visual y discapacidad intelectual, entre otras. ¿Sabe usted qué son los Paralímpicos? No sé. No. Juegos en los que se desempeñan personas discapacitadas, ya sea atletismo, natación, salto de garrocha, lanzamiento de disco. En Colombia, los deportes paralímpicos se reconocieron como tal a partir de 1968, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Exactamente 20 años después de que se iniciara la práctica deportiva como medio de rehabilitación en Europa, en Bogotá se desarrolló el segundo Congreso Nacional de Fisioterapia. A partir de ese evento, Colombia fue invitada a participar en los torneos internacionales paralímpicos. En los Juegos Mundiales de Stoke-Mandeville de 1973, realizados en Holanda, asistió un grupo de colombianos en situación de discapacidad del pabellón de rehabilitación del Instituto del Seguro Social. Los Juegos Paralímpicos son un evento muy importante, muy relevante para el movimiento civil de personas en condición de discapacidad. O sea, no son solo las medallas, sino como tal es centrar la atención del público en general no en la discapacidad de las personas, sino en lo que realmente puede hacer una persona. A partir de entonces han surgido entidades estatales y no gubernamentales que trabajan por los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, tales como el Club de Pensionados del Seguro Social, la Fundación Pro Deportes en sillas de ruedas y el Club Militar para Soldados Asociados y Retirados. Estas entidades nacieron como resultado de la Ley 582 de 2000, con la cual se le permitió al sistema paralímpico colombiano espacios de visibilización a nivel nacional e internacional en las modalidades del deporte recreativo, pero también de la competencia profesional y olímpica. Sir Ludwig Guttmann, que era un neurólogo alemán que vivía en Gran Bretaña, le encargaron que estuviera en el centro de Stoke-Mandeville haciendo rehabilitación a los amputados y lesionados medulares de la guerra, y él se dio cuenta que el deporte era una herramienta para sacarlos de la monotonía y mejorar como tal la rehabilitación. De ahí nació como tal los Juegos Paralímpicos como los conocemos. Los Juegos de Stoke-Mandeville fueron la semilla de los Juegos Paralímpicos, en los que Colombia participó por primera vez en 1980 en la ciudad de Arnhem, Países Bajos. Allí el deportista Pedro Mejía obtuvo la primera medalla de oro de la historia deportiva paralímpica en los 100 metros de natación. Muchas veces la gente tiene el paradigma del pobrecito, entonces, ay, mire, lo pobrecito es que le faltan las piernas y tras del hecho corre, y es cambiar ese chip y esa concepción que desde pequeños nos han venido inculcando nuestros padres y ver que realmente estas personas son atletas de alto rendimiento, atletas que lo dejan todo dentro de un campo deportivo y que están representando al país. En el 2016 se celebraron los Juegos Paralímpicos en la ciudad de Río de Janeiro y allí la participación de Colombia fue histórica, ubicándose en el puesto 24 entre 115 países. Colombia trajo a casa 17 medallas paralímpicas en natación, atletismo y ciclismo. En ese año, Colombia alcanzó la mayor cantidad de medallas obtenidas en un certamen deportivo internacional. En Colombia, cerca del 6.7% de la población se encuentra en condición de discapacidad. Vemos este programa como una oportunidad para incentivar el deporte y para promover la inclusión en una sociedad que realmente lo necesita.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.